picaresca estaría buscando a alguien en algún lugar, o como hacía cuando era joven y los partidos se replicaban en las pantallas, mirándose para ver su definición. Cristiano Ronaldo, figura total. Partido importante también será el de mañana entre la Juventus y el Mónaco, la otra llave de la semifinal de la Champions. Lo tenemos a Roberto Baradel, al parecer, junto a Lucila Trujillo. Lucila. Sí, es así, Víctor Hugo, porque finalizó esta conferencia. Estamos en compañía del secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Bueno, FEB ya tiró una fecha de paro, 9 de mayo. ¿Ustedes comparten esa fecha para hacer una medida de fuerza? No, FEB dijo de un congreso, el congreso convoca el 9 de mayo. Lo que decimos que hoy instalamos esta carpa aquí, no hubo modificación de la propuesta, 13 reuniones y del 18 al 20%, pero en realidad la realidad modificó el 18 porque pensaban que iba a ser una inflación del 4 en el trimestre y fue del 6,3%, entonces ya modificó la propia realidad, modificó el número y una suma para reconocer la pérdida de poder adquisitivo, que es muy baja, 1.500 pesos por cargo, en negro o mal llamado negro no remunerativo, que no le reconoce a los trabajadores jubilados. Nosotros queremos discutir un porcentaje, el porcentaje de la pérdida de poder adquisitivo, y esto demuestra claramente que antes, cuando estábamos haciendo medidas de fuerza y movilizaciones, y hoy que no las estamos haciendo, para el gobierno de María Eugenia Vidal es exactamente lo mismo, porque no hay una actitud que se avenga al gobierno a la negociación, y tiene una gran insensibilidad con los docentes de la provincia de Buenos Aires. Víctor Hugo, lo puede saludar, lo está escuchando Roberto Baradel. Sí, para lo que se les sirve a ustedes, Roberto, todo esto es para que quede muy claro que siempre han tenido razón en la discusión y cada día más esto se advierte y favorece a los docentes ante la opinión pública después de haber recibido tanto castigo mediático como el que han tenido que soportar. Sí, es verdad, Víctor Hugo, desconsideración y una gran insensibilidad por el gobierno provincial y nacional, y como usted dice, también lamentablemente algunas corporaciones mediáticas que sí amplificaron el discurso del gobierno, fustigando permanentemente a los docentes cuando estamos haciendo un reclamo que nos permita cobrar un salario que no esté por debajo de la línea de la pobreza. El CEPA en su momento hizo cuentas que eran muy ilustrativas. Si se aceptase el 20%, por ejemplo, en caso de que la inflación fuera la que el gobierno dice, el aumento real no sobrepasaría el 3%. Pero si la inflación fuese del 25%, cosa que también puede suceder, el aumento real sería del 0%. Esta es la realidad que nosotros nos permitimos mostrar desde aquí. Claro que es así, y más si se tiene en cuenta que no quieren discutir la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, cuando el gobierno dice no van a perder. No es así, porque ya perdimos, y si ellos no reconocen la pérdida del año pasado, no empezamos la discusión desde planta baja, empezamos desde el segundo subsuelo. Roberto, buenas tardes. Iván Yagroski lo saluda. Buenas tardes. Uno ve que el gobierno pasa de decir, y a riesgo de abundar en algo que usted mencionaba anteriormente, de 4 tramos a 2, y ve que estamos ya en mayo. Tengo la tentación de preguntarle, supongamos que en junio, esperemos que antes, pero que en junio se arregla la paritaria. ¿Va a ser, ustedes van a pedir que sea retroactiva junto con la recomposición del 2016? ¿Cómo se va a articular eso? Por supuesto, le vamos a pedir la recomposición del 2016 retroactiva al 1 de enero, sin ninguna duda, que esta era la discusión que nosotros tenemos. Pero el gobierno dice 2 cuotas porque ya están pasando los plazos del pago de la primera y la segunda. Entonces, claro, quedan 2 cuotas. La realidad se va imponiendo, va modificando la propuesta, pero la propuesta sigue siendo la misma. Y Roberto, lo que veíamos, usted con Víctor Hugo recién mencionaba la cobertura de medios. El gobierno les pidió a ustedes una medida más creativa que el paro, que alguna medida de fuerza para protestar. Ustedes hicieron la escuela itinerante y ahora da la sensación que el gobierno se siente cómodo porque resignó protagonismo el reclamo docente en los medios al no haber medida de fuerza. ¿Están pensando, evaluando, como le preguntaba Lucila anteriormente, un paro o algo, retención de tareas o algo parecido? Primero que la escuela, excepto ustedes y algunos otros medios, honrosas excepciones,
la pedían los medios en general, también no la escuela, otras medidas creativas y gran parte del periodismo y de esas corporaciones mediáticas, y después fustigaron cuando instalamos la escuela, e inclusive relativizaron la represión. Sin embargo, por la escuela itinerante ya han pasado más de 12, con el acto del día de ayer, entre 200 y 250.000 personas han pasado todo este tiempo, y bueno, y muchos lo ocultan. Nosotros hoy estamos aquí en la ciudad de La Plata, va a estar 3 días hasta el viernes vamos a ir al Congreso, y lo que le estamos diciendo al gobierno, si el gobierno incumple con el fallo que le ordena devolver los días descontados y pagar una suma a cuenta de futuros aumentos, porque este mes los docentes vamos a cobrar entre 1.500 pesos y 3.000 pesos menos que el mes pasado, porque ya no está la cuenta, la suma a futuros aumentos que había pagado el gobierno y que le ordena la justicia volver a pagarla. Si el gobierno no va a cumplir con este fallo, bueno, ahí estamos analizando la realización de nuevas medidas de acción directa con los 6 gremios docentes. Es increíble. Estoy mirando las placas del CEPA en la computadora, no nos dan los tiempos para ponerlo en pantalla, pero es enfático. Si la inflación fuera el 18%, el aumento real es de 2.94. Si la inflación fuera del 30%, 0. Si fuera el 25%, 0,41. Y si fuese el 21%, 1.78 de real aumento. Esto da, creo que, un aspecto muy, pero muy claro. Una pregunta de Luciana Rubinskas. Baradel, recién algo comentaba cuando hacía la conferencia de prensa de qué es lo que tomó el gobierno en esta cuestión de hacer un promedio, y ese promedio por supuesto que termina elevándose cuando se consideran salarios dentro de la docencia de los más elevados. En términos netos, en términos reales, en términos de dinero, para un docente que recién ingresa al sistema educativo, cuando uno habla de plata, ¿cuál es el aumento en dinero, en pesos, que está ofreciendo el Estado? Bueno, pasaría de 9.800 pesos a 11.700 aproximadamente para el mes de noviembre. O sea que estaría dando un aumento de 1.900 pesos. Bien, Roberto, muchísimas gracias. Seguimos en cualquier momento, en todos, en realidad, porque estamos pendientes. Sí, ¿qué va a decir? No, le agradezco muchísimo y quería marcar 2 o 3 cuestiones. El tema de comedores escolares. Hay un déficit muy grande. Infraestructura. Han cortado el programa nacional de formación docente. Entonces son muchas cosas más que queremos discutir al interior de la educación pública en la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente el gobierno no lo está haciendo. Bien, Roberto, un abrazo. Un abrazo, gracias a usted, Víctor Hugo, y a Iván y a Luciana. Volvemos a Pablo Kaplan. Víctor Hugo, es un caso realmente que no puede quedar impune. Es el caso del fiscal Fernando Cartaseña de La Plata. Le cuento antes de contarle el caso, yo al doctor Cartaseña lo conozco, yo trabajé muchos años en La Plata, era secretario de un juzgado criminal, fue fiscal, tiene una carrera judicial intachable, impecable, pero además es muy respetado y muy querido, es un gran tipo, docente universitario, es un hombre que se ha ganado el prestigio que tiene a fuerza de estudio, trabajo y además querido porque además es una muy buena persona. Hace algunos años lo designaron a cargo de una fiscalía especializada, entre otros delitos, trata de personas. No, La Plata, que era una ciudad que tenía muchos cabaret, en donde había mucha explotación sexual, no quedó uno. No quedó un negocio delictivo de estas características. El sábado pasado, ya el doctor Cartaseña había recibido una causa que es un desprendimiento de la causa de los sobres. ¿Se acuerda los sobres, la policía de La Plata? Esa causa generó un desprendimiento, que esa le llegó al doctor Cartaseña, que investiga la connivencia entre policías, ex policías y abogados considerados caranchos, arreglar falsos accidentes para defraudar. Es un negocio delictivo muy grande, muy pesado y muy violento. Creen que viene por ahí. El doctor Cartaseña estaba de turno el día sábado y fue a trabajar muy temprano.
tengo entendido que fue cerca de las 6. A esa hora iba a trabajar como corresponde. No había lugar donde estacionar, 7:56 y 57, pleno centro de La Plata, donde están las fiscalías de dicha ciudad. No consiguió en ese lugar estacionar, estacionó en una cuadra. Cuando para el auto, recibe un mensaje, mira el WhatsApp, y ese momento lo aprovechan dos hombres vestidos con uniformes policiales viejos, con una mujer, le abren la puerta y le dan una paliza al fiscal. Y lo empiezan a amenazar, y además le pasan información de sus hijos adolescentes. El doctor se defendió como pudo, ingresó a la fiscalía y se puso a trabajar.